Cátedra de Agroecología y Sistemas Alimentarios de la Universidad de Vic, y viene a presentarnos SEED Links, conectándonos con nuestra alimentación a través de la visualización de diversos sistemas agroalimentarios. Y con ello pretende explorar nuevas formas de comunicar las complejas redes relacionadas con la alimentación de una forma que sea a la vez accesible y atractiva. Entonces, es una página web interactiva como herramienta pedagógica para explorar pues, un poco lo que explicaba yo antes, ¿no? De nuestras relaciones alimentarias diarias, de cómo esto genera el mundo en el que vivimos, ¿no? De poder que tenemos como consumidores. Presenta información recopilada a lo largo de 4 años en diferentes formatos: vídeo, fotografía, textos. En concreto, el proyecto examina las redes relacionadas que se crean y perpetúan en diferentes culturas agrícolas: transgénica, intensiva en agroquímicos, ecológica, convencional, agroecológica, para el caso del maíz en Cataluña y Aragón. Y bueno, y luego ya vendrá el agricultor, que lo presentaré o ya lo presento ya. José Luis, que ha intervenido antes. Y bueno, nosotros con ella. Sí. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradeceros a todos vosotras que estéis aquí. Sobre todo también a Zeray por invitarme. Ahora estaba aquí en el público, estaba pensando, es el cuarto 17 de abril de mi vida que paso en Zaragoza. Así que, bueno, como es el día de la lucha campesina, creo que dice mucho a favor, ¿no? de Zaragoza, que siempre se montan historias, aparte de la gran manifestación que hubo con el tema de los transgénicos hace unos años. Así que, bueno, muy agradecida de estar otra vez aquí. Yo me dedico a estudiar, entre otras cosas, el tema de impactos socioeconómicos de los transgénicos desde hace muchos años. Pero hoy no os voy a explicar tanto el tema de impactos socioeconómicos, sino, como ha dicho el compañero, os voy a explicar, os voy a presentar una página web interactiva que estamos haciendo. Esto va a ser un poquito raro porque la estamos terminando y aún no está disponible, y además aquí no tengo ordenador que podáis verlo, ¿no? Normalmente navegaría por la web y vosotros lo veríais aquí. Entonces vamos a hacer ahí un mix a ver qué sale. Esta idea de esta página web surge del hecho de que yo me meto con el tema de transgénicos porque para mí tienen mucha importancia en sí mismo, pero sobre todo porque son como una metáfora que nos ayuda a explicar muchas otras cosas, ¿no? Nos ayuda a explicar, para mí son como una vuelta de tuerca más en el sistema agroindustrial y que solo se explican explicando en el contexto en el que se da, ¿no? El contexto capitalista aplicado a las redes alimentarias, y que a mí lo que me interesa mucho es explicar el modelo. Es un modelo muy complejo y al final, después de varios años intentando explicar eso, llegamos a la conclusión de que esta página web nos permitía utilizar muchos medios diferentes, como pueden ser, pues eso, desde las fotografías, vídeos, textos, artículos científicos, etc. Y también hemos intentado hacer que sea una herramienta que sea fácil de comunicar. Por lo tanto, por ejemplo, hemos trabajado con varios artistas que nos han ayudado, ¿no?, a transmitir como toda esa complejidad que queríamos explicar. Esta página web sobre todo habla de los impactos socioeconómicos y no tanto de los impactos sobre la salud o el medio, que nos ha explicado, de hecho, de forma excelente José Ra antes, ¿no? Y una de mis preocupaciones para hacerlo es que sí, yo creo que tenemos suficientes motivos a nivel de salud y de medio ambiente para cuestionarnos muy seriamente el tema de los transgénicos, pero también tenemos muchas razones y evidencias desde hace 20 años de impactos sociales, económicos, culturales.
Y una cosa que a mí me enfada mucho, que intento explicar siempre, es que la gobernanza, todo el sistema de evaluación de riesgo de los transgénicos, como ha explicado Joserra, de riesgo ambiental y de salud es muy limitada, pero en el caso de los impactos socioeconómicos, digamos que simplemente la legislación lo que dice es que no pueden ser evaluados y que si se evalúan no pueden ser tenidos en cuenta para la toma de decisiones sobre los transgénicos, ¿no? Porque no se permite. Esto ha sido una batalla desde hace muchos años, mucha gente que estamos en este mundo estamos intentando decir, oye, aparte de impactos a la salud, al medio ambiente, también tenemos impactos sociales, impactos económicos y que tienen que ser tenidos en cuenta cuando tomemos una decisión sobre transgénicos. Y poco a poco se está consiguiendo, ¿no? Actualmente hay 34 países que los tienen en cuenta para la evaluación de transgénicos. Esto, por ejemplo, es uno de los motivos por los cuales yo trabajo en Noruega, porque allí sí se tienen en cuenta a la hora de aprobar un transgénico, y simplemente deciros que de hecho actualmente en Noruega no hay ningún transgénico aprobado ni para su cultivo ni para su importación, en base, entre otras cosas, a los impactos sociales, económicos y éticos, en el caso de importación, en el país donde se están produciendo. Entonces, para tener un poco de perspectiva, voy a intentar ir un poquito rápido porque vamos un poco mal de tiempo. La idea de esta página web, que bueno, llevamos 4 años trabajando en este proyecto, es que otra de las ideas es que explicar el modelo y explicar el tema de los transgénicos es muy complejo, pero una de las cosas principales que hacemos como los científicos, pero también la gente que está tomando las decisiones, es fraccionar todo el tiempo, ¿no? Esa complejidad. Entonces, los transgénicos siempre son evaluados, pero sí, evaluados como objetos aislados. Y nosotras creemos que tenemos que hacer una evaluación más bien sistémica, que es la que nos explicará por qué es importante esos transgénicos dentro de ese modelo en el que se enmarcan. Entonces, lo que nosotros hemos intentado hacer es intentar explicar por qué al final un agricultor se le contamina su maíz ecológico. Pues para entender eso también tenemos que entender cuáles son las políticas de investigación que se están llevando a nivel internacional, cuáles son las políticas, por ejemplo, de concentración dentro de la, digamos, en la agroindustria, y conectar esas dos ideas no es fácil, no es directo, pero creo que tenemos que, bueno, es lo que hemos intentado hacer. Entonces, lo que yo os quiero presentar aquí es esta página web, que es un poco como el resumen de este proyecto que intenta como explorar las relaciones que dan lugar a los transgénicos, pero que también les dan la forma en la que actualmente son concebidos. Y hemos hecho esta página web, actualmente está en periodo de prueba, pero muy pronto la podráis ver. Como dice aquí tenéis el link. Ya estoy yendo desfasada, ¿no? Perdón, tengo que mirar. Si me puedes ir diciendo... Vale, sigue. Estoy intentando ir muy rápido. Vale, esta es la página web que hemos hecho. Y ahora la siguiente, perdón. Aquí tenéis el link, que en breve va a funcionar. Y como digo, el objetivo de este proyecto es generar una herramienta visual que nos dé estrategias y herramientas para empoderarnos, para tomar decisiones sobre nuestra alimentación, utilizando el caso en concreto del Estado español. Y en concreto hemos utilizado
hemos hecho nuestra investigación en Aragón y en Cataluña, a lo largo de 4 años, aunque llevamos muchos más años trabajando este tema. Ahora ya voy. Nosotros lo que hemos hecho es presentar, de alguna forma hemos reproducido el viaje, la historia de un viaje de una semilla de maíz a lo largo de la cadena alimentaria. Y esto lo hemos hecho para 4 sistemas, modelos alimentarios. El agroecológico, un ecológico certificado, el intensivo en químicos, lo que se llama convencional normalmente, y un modelo transgénico. Y hemos mapeado qué hace, ¿no?, esa semilla desde que es concebida, y ¿no?, antes de que la semilla como tal tome forma, es concebida mucho tiempo antes en unos laboratorios, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está influida por una política de investigación, ¿de acuerdo?, hasta que llega a los y las consumidores finales, que somos todas nosotras. Y hemos intentado seguirlo dentro de esos 4 sistemas. También, como he dicho antes, el proyecto intenta explorar nuevas formas de comunicación científica de unos temas que son como muy complejos y cuesta mucho comunicar, y por lo tanto también, por ejemplo, hemos contado con la participación de muchos artistas, músicos, etcétera, que nos han ayudado a explicar mejor ese viaje de la semilla. Vale. Os doy un poquito de contexto, no sabía si el ponente de antes hablaría, y bueno, en este caso voy a decir cuatro datos, también por las preguntas que se han hecho aquí. El Estado español es el país con más superficie cultivada de transgénicos en Europa, y actualmente, de hecho, es el único país con transgénicos cultivados a escala comercial, ¿de acuerdo? Todo el maíz que se cultiva, como ha dicho Joserra antes, todos los transgénicos que se cultivan, como ha dicho Joserra antes, es maíz MON 810. Esto quiere decir que es maíz patentado por Monsanto, aunque veáis que hay otras compañías de semillas que también venden este maíz, bueno, lo que hacen es que le pagan los royalties a Monsanto, ¿de acuerdo?, y les licencian para poder introducir ese constructo genético en sus variedades. Se cultiva desde el 98. Actualmente, una cosa que está pasando en el Estado español, que también es una anomalía como muchas otras, es que no existe un registro público en el Estado español de los campos transgénicos, a pesar de que la directiva de transgénicos hace muchos años que obliga a tener un registro público. En España no lo tenemos. Entonces os podéis imaginar la dificultad, por ejemplo, de una coexistencia donde tú, como agricultor o apicultor, por ejemplo, no sabes qué se está sembrando en los campos vecinos, ¿de acuerdo? Y además, como he dicho, eso va en contra de la normativa europea. De hecho, el tema de las estadísticas aquí es un drama, y las estadísticas de transgénicos lo es más. Por ejemplo, entre las estadísticas que da el Departamento de Agricultura en Cataluña y las del Ministerio sobre superficie de transgénicos en Cataluña, puede haber, depende del año, diferencias de hasta un 70% de superficie. Así que, si no saben ni cuántas hectáreas aproximadamente tenemos de transgénicos, os podéis imaginar todo lo que viene después del descontrol que hay, ¿no?, ahí. Otra cosa importante en el caso del maíz para entender es que el maíz es una commodity, es decir, básicamente se produce, aunque luego el mercado sea local, pero es un producto que entra en el mercado internacional y que, por ejemplo, los precios vienen dados, ¿no?, por un mercado internacional. Las lonjas, etcétera, la principal lonja de cereales que está en Barcelona de Europa, pues los precios bueno, pueden modificarse un poco, pero básicamente entran dentro de lo que es el mercado
internacional y vinculada totalmente, en el caso del maíz o en gran parte, mayoritariamente a la industria de la carne. El 85% más o menos del maíz en el Estado español va para pienso y todo el maíz modificado genéticamente va para pienso. Y esto tiene que ver con una pregunta que se ha hecho antes con el tema del etiquetado. En Europa se tiene que etiquetar un producto si contiene más del 0,9% de transgénicos en cada uno, o sea, en cada uno de sus ingredientes. Es decir, si tenemos una galleta que tiene muchos productos, pero uno de ellos es la soja, si el más del 0,9% de esa soja es transgénica, se tiene que etiquetar. En el caso de los piensos también se tienen que etiquetar, pero no así ni los animales, ni los derivados, ni la leche, huevos, etcétera, de los animales alimentados con transgénicos. Por ese motivo que estamos produciendo muchos transgénicos actualmente en el Estado español, de hecho es bastante difícil ver una etiqueta que diga que contiene transgénicos, básicamente porque en ese paso de pienso a el animal, digamos, se pierde la trazabilidad para el consumidor, ¿no? Todo el maíz modificado genéticamente en España va a piensos, sobre todo porque como consumidores no vamos a consumir algo que diga que es modificado genéticamente en la etiqueta. Es un sector que está muy concentrado a nivel de infraestructuras, por ejemplo, en todo lo que son las cooperativas agrícolas, luego podemos hablar un poco. Se da, por ejemplo, en el caso que nosotros hemos estudiado más, que es Aragón y Cataluña, la agricultura ecológica está en expansión también en esta zona, excepto en el sector del maíz, ¿de acuerdo? Donde está en clara remisión. Y esto se da, sobre todo, es muy claro en los datos, en el momento en que se empiezan a analizar los transgénicos en agricultura ecológica por contaminación, hay una bajada brutal del número de hectáreas. Y a partir de ahí, ahora, como ha dicho José Ra antes, hay muy pocos productores, hay muy pocas hectáreas en ecológico, tanto en Cataluña como en Aragón, pero porque la bajada ya la hicieron antes y ahora se mantienen ahí a mínimos, ¿no? Y a pesar de todo esto y a pesar de que, por ejemplo, en Aragón aproximadamente el 70% del maíz es transgénico, en Cataluña el 50%, un 29% en el conjunto del Estado español, no existe ninguna normativa de coexistencia. Es decir, que no existe ninguna normativa que hace que si un agricultor ecológico, por ejemplo, o convencional, que no quiere transgénicos, es contaminado, pues no existe ninguna normativa que obligue a la gente, a los agricultores que está sembrando transgénico, a dejar ninguna distancia de seguridad. Antes José Ra hablaba de 25 metros, pero es que actualmente no hay normativa ni tan solo que obligue a 25 metros. Las casas de semillas sí dan recomendaciones, pero son recomendaciones, por lo tanto, voluntarias. ¿De acuerdo? Y este es el panorama, una mica, un poco para situaros en qué momento nos encontramos. No tengo mucho tiempo, no voy a entrar mucho aquí, pero para que veáis un poco cómo se visualizan esos mapas, qué forma tienen, ¿no?, de las cadenas alimentarias en los diferentes modelos. Ahora, claro, desde ahí no los veis mucho, pero luego podemos entrar. Y un poco la página web lo que hace es que nos permite hacer ese viaje y explorar los diferentes sistemas. Y una vez estamos dentro de un nodo, por ejemplo, laboratorios de investigación de I+D, nos permite ir saltando de sistema. Entonces, por ejemplo, nos permite ver que en transgénicos hay una inversión brutal, en convencional un poco menos, pero existe. Pero, por ejemplo, en España prácticamente no existe, es nula, todo lo que es la investigación I+D en semilla ecológica. De hecho, luego creo que Juan Carlos nos lo va a explicar, pero no existe
semilla ecológica de maíz en España como tal, sino que hay una excepción digamos, a la norma y se permite usar semilla convencional sin tratar, porque no hay casas comerciales que faciliten esa semilla a los agricultores. Por lo tanto, para que tengáis una idea clara de la poca investigación que hay, por ejemplo, en esos otros modelos, ¿no? Y aquí he puesto el agroecológico también. También deciros que los límites entre los diferentes modelos son bastante permeables, ¿no? En el certificado ecológico, pues sí, existe una normativa, etcétera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el agroecológico, que consideramos agroecológico y que no, pues tiene una cierta permeabilidad, ¿verdad? Así que, si pasas. Una de las primeras cosas que seguro habéis visto cuando os he puesto estos 4 modelos es que es fácil, así a un golpe de, ¿no?, a vista de pájaro, ver que hay algunas diferencias y sobre todo cuanto más alternativo es el sistema, cuando más vamos hacia el agroecológico, es una red mucho más corta, más sencilla, etcétera. ¿De acuerdo? Esa es la primera cosa que vemos. Otra cosa importante que vemos, aquí podríamos hablar mucho, pero por ejemplo, no existe tanta diferencia a nivel de, ¿verdad?, de ese viaje de red entre el certificado ecológico y el convencional, a nivel de los actores que intervienen. Entre otras cosas, por ejemplo, ya os he explicado que las mismas casas de semillas que venden los transgénicos, que venden los convencionales, son los que venden los ecológicos sin tratar, ¿de acuerdo? Pero estamos justamente en las mismas casas con los mismos problemas y críticas que podemos hacer al sistema de patentes, ¿de acuerdo? Esto es un poco incómodo de decir y de explicar, pero bueno, es una de las conclusiones que podemos discutir entre todos aquí, ¿no? Sí hay muchas diferencias con el sistema agroecológico en cuanto a este tema. Pasamos. No tengo mucho tiempo, así que esta parte la voy a pasar rápido, pero el caso de las semillas lo quería utilizar para que sea un ejemplo de esas conexiones que hay entre la escala macro y lo micro, ¿no? ¿Qué pasa entre lo que está pasando entre las fusiones de estas grandes multinacionales y luego eso cómo se traduce en el campo, ¿no? Entonces os pongo este ejemplo, pero podríamos ir a muchos de los otros nodos que hemos visto de ese viaje del maíz, ¿no? Supongo que todos sabéis, porque es de Vox Populi, que el mercado del agronegocio, por así llamarlo, está fuertemente concentrado, tanto vertical como horizontalmente. ¿Qué significa esto? Horizontalmente, por ejemplo, en el eslabón de semillas cada vez hay menos y menos empresas, pero también que esas empresas que son de semillas también son las mismas empresas que venden los agrotóxicos y son las mismas empresas que controlan la mayoría de la distribución, ¿no? En el caso de los transgénicos, ya os he dicho que sirve como ese ejemplo, ¿no?, de la vuelta de tuerca más. Por ejemplo, está muy concentrado, estamos hablando de un oligopolio total. Por ejemplo, Monsanto actualmente tiene el 90% de las semillas transgénicas que hay en el mundo, ¿de acuerdo? Luego le siguen DuPont, que es Pioneer, Syngenta y Bayer, y ahora de hecho se han fusionado aún más esas empresas, ¿no?, para haceros una idea de... Pero es que también Monsanto también tiene el 26% de la semilla convencional que está en el mercado internacional, ¿no? Aquí no entro en el tema de la semilla, digamos, tradicional, etcétera, que no entra en el mercado, ¿no? Hace 30 años había más de 7.000 empresas de semillas y ninguna de ellas llegaba a tener más del 1% del mercado.
En el 2000 las primeras 10 llegaban al 37%, pero es que actualmente 4 empresas tienen el 60% del mercado. O sea que hay un fenómeno ahí de consolidación muy fuerte. Como he dicho antes, también controlan el mercado de pesticidas. Hablando de Monsanto, el 30% de las ganancias son la venta del Roundup, del glifosato, ¿no? O sea que realmente concentran. Y también estas empresas tienen el comercio de commodities. En el puerto de Barcelona, que es por donde entra la mayoría de soja en el Estado español, solo básicamente hay 2 empresas que están haciendo todas las importaciones de la soja. ¿De acuerdo? Entonces, para que veáis que es muy, muy concentrado. Si pasas, por favor. Esto es un gráfico que desde ahí no podéis leer, pero para que veáis las fusiones que ha habido en muy pocos años dentro del mundo, ¿no? de las multinacionales de la semilla. En el 96 es la situación donde veis todos estos globos azules y verdes, y en el año 2013 Monsanto, Bayer, DuPont, Syngenta, Dow habían comprado todas estas empresas, ¿de acuerdo? Y solo quedaban, ¿no? Las habían absorbido, comprado, bueno, diferentes formatos de mercado. Y como sabéis ahora, esto se ha acelerado aún mucho más con las últimas consolidaciones, etcétera, en el que Bayer y Monsanto se han fusionado. Ahora hace poco, de hecho, la comisión dio la luz verde. Syngenta y ChemChina también, con lo cual aún quedan muchas menos empresas. Y además, si os fijáis en estas adquisiciones, no voy a extenderme mucho aquí, pero por ejemplo, Bayer, que sobre todo domina el negocio de los pesticidas, se fusiona con Monsanto, que tiene el negocio de las semillas. Por lo tanto, no hay un matrimonio perfecto. Si ya no era suficiente el de antes, pues ahora aún más vamos a pasos acelerados a ese oligopolio que dentro de poco va a ser un monopolio, ¿no? Vale, ¿y esto cómo se traduce en nuestro caso, ¿no? Porque es un poco la idea de esta página web y de este proyecto de investigación. Vale, eso está pasando pues en Bruselas, por ejemplo, ¿no? En el caso de algunas de las adquisiciones, pero eso cómo se traduce aquí. Por ejemplo, unas cosas... ¿Pasa? Vale, unas cosas que nosotros miramos en un estudio previo que hicimos es que siempre se nos ha dicho, o las empresas nos dicen, que bueno, que cuando, por ejemplo, se introducen los transgénicos en el mercado, que en realidad desde el punto de vista de la elección de los productores, en realidad lo que están haciendo es poner más variedades en el catálogo, ¿de acuerdo? Entonces que en realidad tenemos más posibilidades de elegir, porque hay las convencionales más todas las transgénicas. Eso, por ejemplo, Europa Bio, que es el lobby de transgénico europeo, en 2011 lanzó una campaña que decía: dale a los europeos la oportunidad de elegir, ¿no? Entonces nosotros empezamos a ver, bueno, ¿eso realmente es lo que está pasando o no? ¿Sigue? Porque tenemos los casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, por ejemplo, en el caso del maíz, solo el 10% de las variedades que hay actualmente en el mercado no son transgénicas. Por lo tanto, estás limitando mucho las posibilidades de elegir y no lo que nos estaban contando, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos es que comparamos la disponibilidad de variedades maíz en el mercado, en el caso del Estado español, con 3 países donde no se cultivaba transgénicos y ver si realmente en esos países qué había pasado con la libertad de elección de los agricultores y qué había pasado aquí. Si pasas, pasa de nuevo. Y básicamente aquí lo que vemos es que el número de variedades no transgénicas, que es el rojo, disminuye aceleradamente, aumenta el número de variedades transgénicas que se ponen en el mercado, que es el verde,
y los números totales disminuyen, que es la línea azul. Por lo tanto, la hipótesis de que ellos en realidad lo que hacen es poner más posibilidades, ¿no? Darle más posibilidades al agricultor, pues básicamente esto no es verdad, ¿no? En ese periodo que nosotros analizamos, las variedades convencionales disminuyeron un 73%, ¿no? Si pasa... No, esa de esta. ¿Y cómo se explica esto? Pues es muy sencillo. Simplemente en las nuevas variedades registradas, que son ese gráfico de ahí, las negras son las transgénicas, las grises son las no transgénicas. Como veis, gran parte de las que se introducen en el mercado son transgénicas. En cambio, las que se retiran, que es este gráfico de aquí, prácticamente no se retira ninguna transgénica, se retiran convencionales. Por lo tanto, el resultado final, ¿no?, es que hay menos posibilidades de variedades en total y sobre todo convencionales. Las ecológicas ya hemos hablado que de hecho hay 0, ¿de acuerdo? A menos que sean variedades agroecológicas, proyectos de bancos de semillas, etc., ¿no? ¿Sí sigues? Y entonces, bueno, también nos planteamos, a lo mejor esto está pasando en todos los países y simplemente es una tendencia del mercado, ¿no? Pero los otros países que nosotros analizamos, donde no se siembra transgénicos, no es el caso. De hecho, aumentaba el número de variedades que estaban entrando a disponibilidad de los agricultores, tanto en los países por separado, como aquí veis, esto es el consolidado para el catálogo europeo de variedades de maíz, ¿de acuerdo? Aumenta en todos los, bueno, en los 3 países no adoptantes analizados y disminuye en España, que es donde se introducen los transgénicos. Por lo tanto, no es cierto que al introducir los transgénicos lo que estamos haciendo es aumentar las posibilidades de los agricultores a elegir variedades, ¿no? Sí, ¿sigues? Y luego, no puedo navegar aquí en la página web, pero esto, se explica todo esto y luego vas a una escala un poco más micro, donde por ejemplo explica qué está pasando en los bancos de semillas, ¿de acuerdo? Entonces hacemos ese viaje del maíz, pero también hacemos ese viaje desde las megafusiones que están pasando en el sector agroalimentario, cómo se traducen, ¿no?, en las disponibilidades que hay, pues, en los bancos de semillas participativos, públicos, etc., ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí si pudiéramos navegar, veríamos que abajo hay una serie de vídeos donde se nos explica, por ejemplo, todas las dificultades que hay en la normativa española para poder registrar variedades tradicionales, ¿de acuerdo? Y que y con toda la problemática que hace que sea muy difícil trabajar y hacer mejor a partir de esas variedades, ¿no?, con personas que trabajan en bancos de semillas, investigadores, etc. Y tendríais una serie de vídeos donde se explica eso, ¿no? Y un poco la idea es esta, poder hacer ese viaje de una forma un poco más fácil, ¿no?, porque es muy complejo, a todas las personas que estén interesadas. ¿Si pasas? Otra de las cosas que hoy aquí no me da tiempo, no voy a entrar mucho, pero por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer con y que hacemos en esa página web, si veis hay unas estrellitas de color rojo a lo largo de los mapas, esos son los puntos donde hay riesgo de contaminación. Una primera cosa que también lo ha apuntado Joserra es que cuando hablamos de contaminación genética siempre pensamos en el campo, pero es que la contaminación se puede dar a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde la producción de semillas hasta que llega al consumidor final, ¿no? Entonces, en este caso, si pudiéramos entrar, que aquí no lo puedo hacer, podríais entrar en cada una de esas estrellitas y os explicaría por qué se puede producir contaminación ahí, qué casos ha habido, etcétera, ¿no? Os explicaría un poco el resumen de cuál es
cuál es la situación. Y otra, por ejemplo, de las cosas que podríamos ver en estos mapas y que podréis ver dentro de poco tiempo cuando podáis entrar, por ejemplo, aquí habla de, aparte de todo el tema del riesgo de la contaminación, es todo lo que nosotras hemos llamado la apropiación de infraestructuras. Antes he dicho, por ejemplo, en el sistema ecológico no existen semillas, o sea, son semillas convencionales no tratadas, pero por ejemplo otros cuellos de botella, ¿no? Para realmente poder hacer un maíz que no sea transgénico, por ejemplo, todo está relacionado con el tema de la concentración de infraestructuras. Por ejemplo, aquí en Aragón no existen prácticamente o ninguna. Por ejemplo, secadero de maíz ecológico. ¿De acuerdo? Por un tema de cantidades, pero también por un tema de intereses económicos, etcétera, etcétera, ¿no? Podría existir, pero entonces esos pocos agricultores que quieren hacer maíz ecológico, por ejemplo, no tienen dónde llevarlo a secar. La alternativa es secarlo en campo y tienes un montón de problemas más que te disminuyen también la rentabilidad del cultivo. Pero, por ejemplo, una cosa interesante es ver cómo hay diversos nodos que no aparecen en según qué sistema estemos situados, ¿no? Y que te van a hacer muy difícil poder conseguir, pues eso, hacer, por ejemplo, maíz ecológico, agroecológico, etc., ¿no? Y con el tema trabajando desde hace muchos años en el tema de la contaminación, otra de las cosas que para nosotras era importante era mostrar todas esas dificultades, pero también mostrar que sí existen algunas alternativas o que la situación, ¿no? Esta situación tan complicada también ha permitido generar nuevas alianzas entre, por ejemplo, actores o personas que, digamos, están o que no quieren producir transgénicos. Una de las cosas, por ejemplo, que hicimos es hacer un catálogo de prácticas de resistencia de los agricultores convencionales y ecológicos para no utilizar transgénicos. De hecho, basado sobre todo en Cataluña, pero sobre todo aquí en Aragón, ¿no? Y de hecho algunas de estas alternativas actualmente ya ni existen, ¿no? Un año después, como es todo el tema de, bueno, sigue existiendo el maíz de consumo humano, pero con muchas dificultades, por ejemplo, con todo el tema de la Joaquín Costa y que ha sido comprada por otra cooperativa más grande, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que hicimos y que hace esta página web es que hay algunos artículos científicos que nosotros, con la ayuda de algunos artistas, etcétera, hemos traducido en mini películas documentales de 3-4 minutos que traducen esos artículos científicos en otro lenguaje que sea mucho más accesible, ¿no? Aquí hay un ejemplo, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, vamos un poco justitos, pero 5 minutitos tienes. Vale, sí, dura creo que 4. Si lo pones. Debería haber subido aquí. Sí, espera. Sí. Aquí tenemos un agricultor con una semilla de maíz. Con un poco de agua y sol, la planta de maíz crece y produce alimento para las personas y los animales. El maíz es uno de los cultivos básicos más extendidos que está siendo modificado genéticamente. Un organismo modificado genéticamente o transgénico es un organismo cuyo código genético ha sido intencionalmente alterado por científicos, con, por ejemplo, la introducción de ADN proveniente de otro organismo. Los transgénicos no pueden ser identificados por la vista, pero aquí los hemos pintado de un color diferente. Uno de los problemas de los transgénicos es que pueden contaminar a los cultivos convencionales y ecológicos.
puede afectar a la capacidad de decidir sobre lo que la gente quiere sembrar y consumir, controlar la contaminación transgénica es importante. Esta contaminación puede ocurrir al sembrar semillas transgénicas sin querer o a través del transporte del polen por el viento o los insectos, y también puede ocurrir a través de la maquinaria agrícola, el transporte de vehículos o las instalaciones de almacenamiento y procesado. Lamentablemente, son los propios agricultores contaminados quienes sufren las consecuencias negativas de la contaminación transgénica. Pagan extra para detectar la presencia transgénica y pueden perder su mercado no transgénico, su reputación y, en el caso de los agricultores ecológicos, hasta pueden perder su certificación ecológica. En muchas partes del mundo existen protestas contra los transgénicos, y esta resistencia toma muchas formas. Quizás hayamos visto alguna vez las manifestaciones contra los transgénicos. Además de estas visibles formas de protesta, otras personas en su vida cotidiana también resisten la expansión de los transgénicos. Una estrategia utilizada por los agricultores no transgénicos es retrasar o avanzar el momento de siembra, para evitar que su maíz florezca al mismo tiempo que el maíz transgénico. Sin embargo, esto tiene inconvenientes, como menores rendimientos, más malas hierbas y más trabajo, y en realidad solo funcionará si sus vecinos no hacen lo mismo. Algunas empresas están ofreciendo incentivos económicos a los agricultores para no sembrar maíz transgénico, creando verdaderas zonas libres de transgénicos. Sin embargo, la existencia de estas zonas siempre depende de si algún vecino elige cultivar maíz transgénico. También se monitorea extensivamente en diferentes etapas de la producción para identificar si ha tenido lugar la contaminación transgénica. Lamentablemente, este proceso es caro y tanto los agricultores como los procesadores no transgénicos son los que pagan los costes. También hay cooperativas de agricultores y empresas procesadoras que ofrecen incentivos sociales para promover la agricultura libre de transgénicos. Estos incentivos se construyen sobre la fuerza que tiene una comunidad para darse apoyo mutuo. Aunque esto puede ser muy importante, tampoco es suficiente en sí mismo para evitar la contaminación y la expansión transgénica. Los agricultores no transgénicos también tratan de ganar estatus diciendo que su maíz es más sano y ecológico, y para recalcarlo, han bautizado el maíz no transgénico como maíz para consumo humano. Esto puede ganar el apoyo de los consumidores, pero tampoco es suficiente para parar la contaminación transgénica. Por último, el sector ecológico y algunas empresas procesadoras desobedecen la legislación del etiquetado transgénico y voluntariamente bajan el umbral de contaminación de 0,9 a 0,1, incluso aunque esto pueda ir en su propia contra. Todo esto significa que, a pesar de la existencia de todas estas estrategias, la contaminación transgénica es un serio problema difícil de controlar que sale caro para sus víctimas. La coexistencia entre cultivos transgénicos y no transgénicos es una lucha cotidiana, y para aquellos que no quieren transgénicos, el mero hecho de existir se convierte en resistencia. Bueno, es un ejemplo para que veáis un poco por dónde estamos trabajando, etcétera. Si pasas. Vale. Y, por ejemplo, otras cosas que tratamos mucho en la web y que ahora sí que no me da ningún tiempo, es todo el tema de hablar de la capacidad de control, ¿verdad?, que tienen algunos eslabones en esa cadena. Y en especial, y creo que se habla demasiado poco, se habla mucho de las compañías de semillas, pero por ejemplo todo lo que son la empresa productora de pienso y todo el entramado, ¿verdad?, de producción agroindustrial de carne,
y el papel que juegan en ese, ¿no? En bajar líneas a lo largo de toda esa cadena alimentaria, me parece que nos llega poco, demasiado poco para el papel importante que tiene. ¿Seguimos? Y ya para acabar, bueno, simplemente decir que un poco los objetivos es, como he dicho antes, es visualizar de una forma muy entendedora, pero también con muchos detalles, etcétera, el tema de los transgénicos más allá de la finca y integrarlo a lo largo de toda la cadena alimentaria, porque si no nos queda siempre como todo muy fragmentado, ¿no? Y es muy difícil entender de cuáles son las visiones, intereses, etcétera, que hay detrás de los transgénicos. Nos permite también tener claro cuáles son los agentes, ¿no?, que intervienen en esa cadena más relevante, pero también nos permite crear estrategias para la creación de nuevas alianzas, ¿no? Por ejemplo, con el tema del consumo de maíz humano, yo creo que una cosa que se ha hecho muy bien es que ha permitido esa unión entre agricultores de maíz convencionales y agricultores de maíz ecológico, ¿no? Y yo creo que ha sido un paso más allá que hemos tardado unos cuantos años en hacer, pero que ha sido muy importante. Luego también nos permite comparar qué pasa dentro de esos sistemas y también como agricultores, como consumidores, tomar nuestras propias decisiones y pensar, reflexionar sobre qué modelo estamos reforzando, depende de qué elecciones hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y bueno, esto ya es una cosa un poco más interna, pero el tema de los transgénicos es muy árido, es muy difícil, ¿no? A veces, entonces, por ejemplo, pues también agradecer el libro de Joserra y otras experiencias que tratan un poco de divulgarlo de una forma mucho, que intentan ser más amena, ¿no? Y en nuestro caso, pues eso, intentando apoyar a la comunicación desde la interactividad, navegar entre diferentes escalas, etcétera, temas que son realmente un poco complejos, ¿no? Y aquí ya acabo, muchas gracias. Pues agradecer a Rosa Vinimelis que haya venido y nos haya expuesto esto. Yo ya tengo ganas de ver esta realidad y de poder compartirla con más gente, la verdad. A ver si... Pues eso, que estamos vivos aún, ¿no? Que hay que estar interesado, que hay que ser curioso y hacer un mundo, pues, ético, ¿no? Yo creo. Bueno, ahora va a venir Juan Carlos Simón, que es un agricultor de la provincia de Tauste, que bueno, pues le caracteriza pues lo que le caracteriza a los agricultores también, que es pues, la observación, ¿no? El estar en el campo y ver pues cómo son los procesos, ¿no? Que cómo funciona, y yo creo que pues es una cualidad que suelen tener los agricultores, ¿no? De saber cómo van los procesos del campo, que van poco a poco y observarlos y poder verlos. Entonces él va a hablar sobre los transgénicos, sobre sus experiencias, ¿no? Y sus observaciones. Bueno, pues agradecerle también que haya estado aquí y bienvenido. Buenas tardes. Pero voy a ser muy rápido. Me voy a dedicar solo a las mutaciones genéticas comprobadas en campo. En muchas cosas se podrían matizar. Soy agricultor de toda la vida he puesto maíz. He estado con dos compañeros de grandes cosechadoras acarreando y viendo campos y cosechando, tanto de transgénicos como de convencional. En mi zona se pone bastante poco, depende mucho de las zonas, depende del tonto de turno que hay con la cooperativa o el tal, no creéis que depende mucho del conocimiento, que la gente no tiene ni idea, ¿eh? Les han metido todo a los agricultores, normalmente una chica bien guapa viene al principio de la campaña, invita a comer a todos y
y cuando están un poco contentones y calentorricos y dicen alguna tontería y dicen, bueno, pues ¿cuánto me compras? Y yo te regalo este saquete. Así es como empezó, no vas a pensar que esto era muy técnico, que no. Desgraciadamente es así y así funcionamos. Bueno, pasa ya... Esto es un poco, que lo he dicho Rosa, que a veces se confunde, la sanidad ecológica básicamente ahora son híbridos, sin veneno, pero híbridos. Y el híbrido isogénico es aquel híbrido al que se le ha añadido el gen. Y ese es el híbrido transgénico, ¿vale? Y le llaman isogénico. A mí no me gusta que se llame isogénico. Yo diría que es un híbrido normal, pero a ese híbrido le han añadido unos genes y se ha convertido en transgénico, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa al híbrido? Que los híbridos no repites al año siguiente porque te vas a ir muy mal la cosecha, va a ser disforme, pierde la homogeneidad, no cría, los híbridos les pasa eso. Es como una mula, para entendernos. Un burro y un caballo nace una mula y la mula es estéril, ¿vale? Pues eso es un híbrido. Pasa. Bueno, yo tengo maíz de aquí de Aragón, maíz rojo. El maíz rojo que todavía hay bastantes abuelos que lo tienen desde muchos años. Seguramente muchos están contaminados, aunque yo he descubierto que es muy resistente a la contaminación por su ciclo y su manera de ser. No sé por qué, eso lo veríamos. Y este otro maíz empecé a hacerlo y le puse un maíz ecológico negro de un agricultor italiano y me servía para ver cómo se dispersaba la contaminación, la polinización, y es así, ¿no? Suelto. Aunque los otros no, depende de factores ambientales, ¿no? Y así lo veía, mira, qué fácil lo veía hasta dónde llegaba el mío, y así suponía que llegaba el otro. Y con esto es con lo que he hecho el trabajo. Con este, que era muy productivo, llegué a meterlo en un campo de transgénico de un amigo en 2 líneas, y salió mucho mejor que el transgénico, porque el transgénico, otra cosa que no se dice, que igual es otro factor más que has comentado muy rápido, y si no sabes del campo, pues no, eso es que, por ejemplo, le ataca muchísimo el virus del enanismo. El virus del enanismo, al cual hay un insecto vector que lo transportaba, y los primeros años que metió el transgénico, en las zonas nuevas, apareció el virus del enanismo, pero en campos enteros, arrasando. Pues en ese campo le pasó eso. El mío que estaba puro y repetido ya de años, estaba muy fuerte y no le afectó. No le afectó. Eran 2 líneas y las veías un palmo más alta que todos los demás. Y, sin embargo, la contaminó, porque contaminarlo contamina, pero tú no lo ves si no repites esa semilla. Esto no es una semilla híbrida. Entonces yo esta misma semilla la cojo, la selecciono y la vuelvo a sembrar. Así es como ves qué hace en el tiempo. ¿Entendéis? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos en los demás? Porque siempre compran cada año la semilla híbrida, por lo tanto la contaminación no se ve. Entonces yo lo que he hecho ha sido esto. Pasa. ¿Veis? Ya dejé hice otras pruebas más que donde llegué a las mutaciones, y con esto estoy trabajando y de momento lo mantengo limpio. Este es el con Rosa, unas científicas suecas que se llevan todo, y ahora os diré una cosa que me descubrieron ellas, que está limpio. La siguiente. Esto es el primer año después de estar contaminado, que yo no lo sabía, empezaron a aparecer muchas plantas así. En principio pensé que era un problema del herbicida, porque esto lo puse todo en convencional, no en ecológico. Me había pasado que lo que tenía ecológico, que eran otras parcelas, que eran mucha tierra, ahí ya dejé de poner. Pues en las otras que no podía hacer ecológico por la proximidad, por el agua, etcétera, era convencional, usó herbicidas y todo, usó todo. Y esto era un factor, porque a veces lo habíamos visto, que según cómo es el herbicida que se echa cuando está en verde la planta, pues puede producir mutaciones en líneas. Pero esto me parecía demasiado
demasiado. Pasa al siguiente. Aquí lo tenéis otra vez y con el rojo. ¿Veis que es un poco rojo? Ahí hay negrico para identificar que es mío. ¿Vale? Y ya ves, una cosa muy... Pero esto era la piña. Sin embargo, pasó el tiempo, pasa... Bueno, a esta foto la pongo para que veáis. Esta línea que no coincide con el resto es el efecto del herbicida. Os quiero decir que el herbicida para mí puede ser un detonante, como explicaré, además de otros factores, porque la tecnología, como bien ha explicado José Ramón, que es muy largo. Si tú metes un tramo genético, que hay de todo, no cualquier cosa, y si encima metes varias cualidades, o sea, varios tramos genéticos, entran a la cadena genética como les da la gana, pero cuando han contaminado ya están donde quiere la naturaleza. Están, no están, se expresan, no se expresan, no lo sabes. No lo sabes, pero están por ahí, haciendo lo que sea. Y entonces, ¿qué pasa? Pues un factor detonante de esas puede ser de la herbicida, como comprobé, pero también, por ejemplo, el pH. Un año diferente con grandes cambios climáticos en el tiempo de floración, etcétera, ¿no? Pasa el siguiente. Bueno, esto es mi... Yo me abstenía de mirar si tenían transgenia, y para mí este tipo de gusanos, que siempre me dicen a gusto, lo veis, tan gordito, pues porque el maíz no está contaminado, ahora a mí me sirve para saber si no hay contaminación. Es más fácil. Cojo mis pinochas, curiosamente como las pongo antes, no les hace nada más que la penetración dentro de la piña y se queda dentro. Abro la piña, veo el agujerico y esto no son nada, y como un bajón para el siguiente, no pasa nada. Pero es mi certificado de garantía, digo, de momento lo cogí. Eso lo hago con el rojo, el otro ya sabía que estaba mal. Pues ya lo ves, para tener gusanicos, una buena pasar. Mira, en el campo de 6, atacado por virus de enanismo transgénico, volvió a poner el agricultor cabreado, eran 20 hectáreas, no habrá cualquier cosa. Perdió una media de 2.000 kilos por hectárea, con lo cogió tardío, tuvo suerte, y puso convencional. Pero mi especialidad son los hongos, llevo muchos años estudiando los hongos. En este caso, esto, ¿veis? ¿Veis esta la planta? Es Bustilagomaidis, tizón del maíz. Que cuidado, que esto no lo para nadie. En el transgénico lo que le pasa, según he observado, yo tengo más fotografías por ahí en plantas transgénicas, pero lo curioso es que aparece donde le da la gana, no en la piña, no en los granos, que es donde debía de aparecer. Es un hongo parásito que te está diciendo que la planta tiene problemas de autodefensas. Las cosas no atacan porque sí, porque están. Esto yo me miro mis esputos y te llevo